Bien, continuamos el ciclo iniciado a comienzos de curso del intelectual y su memoria. En esta ocasión es el profesor don Antonio Domínguez Ortiz quien nos acompaña. Es obligado, pero al mismo tiempo muy sentido el agradecimiento. Yo tengo que decir públicamente que cuando le llamé por teléfono a don Antonio para que interviniese en este ciclo, fueron absolutamente todo facilidades. La única cuestión fue el fijar la fecha porque existían unos compromisos de otras obligaciones que tenía en Sevilla, pero que al margen de eso, repito, fueron todo facilidades y quiero decirlo así públicamente al tiempo de agradecerle su presencia. Quien hará el interrogatorio, el profesor Juan Luis Castellanos, al mismo tiempo que la presentación, con lo cual yo termino, como suelo hacer en estos casos, lo más brevemente posible, puesto que en definitiva quien queremos oír y tener como testimonio es al conferenciante, en este caso al profesor Domínguez Ortiz. Por tanto, muchísimas gracias por su presencia. Y adelante, Juan Luis. Bueno, dentro del ciclo El intelectual y su memoria que organiza la Facultad de Letras, vamos a hablar hoy con don Antonio Domínguez Ortiz, sin duda el historiador de más prestigio de la España de nuestros días. Prestigio que don Antonio Domínguez Ortiz ha ido ganando progresivamente, muy calladamente también hasta los últimos años, y que en principio se traduce en más de una decena de libros, de los que hablaremos, me parece, o de algunos de ellos con detenimiento, y de infinidad de artículos. El prestigio, como he dicho antes, se le reconoció tardíamente a don Antonio, pero al fin y al cabo se le empezó a reconocer, y bastante bien desde unos años. Don Antonio es hoy académico de la historia, doctor honoris causa por varias universidades, entre otras la de Granada, premio Príncipe de Asturias y también últimamente, a propuesta de la Universidad de Granada, premio Menéndez Pidal. Por otra parte, don Antonio tiene, lo sabemos todos muy bien, una excelente memoria y vamos a tratar de usar, y sí, quizá de abusar de esa memoria. Por tanto, yo sin más preámbulos, ya que don Antonio no necesita presentación, le preguntaría, en primer lugar, por su formación como estudiante y sus recuerdos en la universidad que él vivió de muy joven. Bien, yo ante todo quisiera emplear siquiera un minuto en agradecer a esta facultad, a su decano especialmente, el haberme dado esta oportunidad de comparecer en esta serie que ha organizado y que me parece una iniciativa sumamente acertada, puesto que consiste esencialmente en ir al compás de los tiempos y ir poniendo los últimos adelantos de la técnica al servicio de algo que hasta ahora pues sí se venía haciendo, pero que no recogía con toda precisión la fisonomía de los escritores. Qué duda cabe de que cuando nosotros leemos a un escritor nos empapamos de sus ideas, de su espíritu, nos identificamos con él, pero nos gustaría tanto verlo, oír, tomar un contacto físico con él. Y esto hasta ahora era imposible, pero ya este contacto íntimo se ha hecho posible y me parece que la iniciativa de constituir una especie de archivo de la palabra y de la imagen pues será algo que agradecerán mucho las generaciones futuras. Bien, vamos ahora a contestar la primera de estas interrogantes que nos plantea Castellano. Formación histórica, mis años escolares.
Pues bien, puede decir que realmente la vocación histórica nació conmigo. Eso es algo que las circunstancias pueden favorecer o contrariar, pero en realidad es preciso que haya un primum mobile. En mi primera lectura histórica fue la historia de España del padre Mariana, que figuraba entre la biblioteca familiar, pero a la cual le faltaba precisamente el tomo que a mí más me interesaba, que era el tomo primero, porque yo tenía una enorme curiosidad por los orígenes de España. Y entonces pues me dirigí a la Biblioteca Colombina, allí me facilitaron el primer tomo, y yo quedé tan fascinado por el relato de los primeros reyes míticos de España que mi sentido crítico empezó a vacilar. Y en aquella historia de España que yo ya soñaba con escribir algún día, pues pensaba dejar en suspenso la cuestión de si aquellos primeros soberanos eran producto de la fantasía o había en ellos algo de realidad. Bien, pues teniendo en cuenta esta inclinación nativa, pues no es de extrañar que yo me inscribiera en la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla como estudiante de Historia. En aquella fecha, esto era por los años pues, del 29 al 33, 29 al 30, exactamente al 32, 29, 30, 31 y 32. Son los 4 años que yo estuve en la Facultad de Filosofía y Letras de Sevilla, y entonces estaba atravesando una etapa de transición, en todos sentidos, en sentido político, porque fue el final de la dictadura y la proclamación de la República, una época muy agitada, de muchos disturbios escolares, y también de transición en el sentido científico, porque en el cuadro de profesorado de aquella facultad se podían distinguir claramente dos generaciones, la de los que podríamos llamar tradicionales y la de los renovadores, es decir, las personas que habían recibido ya las enseñanzas de la Escuela de Ginés de los Ríos, de la Institución Libre, de la Escuela de Estudios Históricos, y no quiero decir con esto que unos fueran los buenos y otros fueran los malos. Entre los profesores tradicionales los había estupendos, dentro de su estilo. Francisco Murillo, pues con aquella oratoria pomposa y barroca, a mí me enseñó todo lo poco que yo sé de arte, se lo debo a él. Y luego, en el otro sentido, pues, por ejemplo, don Juan de Mata Carriazo, recién salido entonces del Centro de Estudios Históricos, recién ganada las oposiciones, que llega a Sevilla y que nos enseña una historia de un corte nuevo, de un corte muy distinto, a base de estudios de fuentes, iniciándonos ya por el camino de la investigación. Don Diego Angulo, que a pesar de ser el amigo íntimo y discípulo preferido de Francisco Murillo Herrera, pues tenía un corte y un talante absolutamente distinto. Y ya, pues, también dentro de la falange renovadora, pero marchando a su aire, Jorge Guillén, explicando en aquella reducida cátedra, porque hay que advertir que las clases a que asistíamos oscilaban entre los
8 y los 20 alumnos. Nunca hubo más y algunas veces hubo bastante menos. Y don Jorge Guillén daba su clase en una estancia reducida y solitaria situada en la parte posterior de aquel viejo caserón que en otros tiempos fue el colegio de los jesuitas de Sevilla, y que precisamente daba frente por frente, pero casi inmediato, porque la calle no tenía más que 2 o 3 metros de anchura, con un tostadero de café. Y allí, claro, el aroma del café pues nos llenaba a todos de euforia, pero el ruido del tostadero era lo que molestaba a don Jorge, que hizo unas discretas gestiones con el dueño, y este señor, en aras de la ciencia, pues se comprometió a suspender la tostadura del café durante el tiempo que él diera clase. Así que yo salí de allí, de la facultad, con una formación muy heterogénea, con unas asignaturas en las que había que saberse un manual de cabo a rabo, con otras en las cuales pues únicamente habíamos profundizado unos estudios monográficos sobre diversos sectores, y luego con una formación autodidacta complementaria de la anterior, porque tuve la suerte de que me dieran una beca, la cual llevaba aneja la obligación de atender a la biblioteca de la facultad, con lo cual pues yo estuve allí como un ratón en un queso, leyendo indiscriminadamente toda clase de materias, y luego don Diego Angulo me encargó que revisara las fichas de la biblioteca universitaria provincial, muy rica en libros antiguos, para que le sacara todas las fichas y pudieran interesarle a él para sus estudios de historia artística de Andalucía, con lo cual pues ya me lo vi todo, lo anoté todo, y ya tuve material para en años siguientes ir leyendo aquellos libros de interés que yo sabía que existían. De manera que, pues, a pesar de todas estas turbulencias, nosotros, los poquísimos alumnos de filosofía y letras, puede decirse que no perdimos demasiado tiempo, y yo personalmente estoy muy agradecido a los profesores que me iniciaron en estas tareas del espíritu. Usted que hoy es sin duda maestro de historiadores, ¿reconoce algún maestro clave en su formación como investigador? Pues no, uno determinado no. Yo debo mucho a muchas personas, a unos por su magisterio personal, a otros por su magisterio a través del libro, a través de obras. Pero, en fin, no tengo un padre espiritual, no pertenezco a la escuela de un señor determinado. En ese aspecto, pues yo siempre he ido bastante por libre y he procurado aprovechar siempre lo que me ha parecido más interesante de todas aquellas personas con las que yo he estado en contacto. Y usted desde muy pronto, y eso sí que me parece que nos interesa a todos, se distancia clarísimamente, muy claramente, de la historiografía al uso. ¿Por qué? Bueno, no fue de una manera deliberada ni siguiendo ningún proyecto hecho de antemano, sino simplemente la curiosidad me llevó a mí a las bibliotecas y a los archivos, y empecé a leer, a ver qué había en ellos, y entonces encontré que realmente la mayor parte
de los documentos de archivo no se referían a las materias que solían ser objeto de los manuales y de las explicaciones profesorales, sino que se tocaba en esos fondos de archivo, pues salía una multitud de temas a las que nadie prestaba atención y que a mí, por el contrario, me parecían de sumo interés, acerca de informaciones de limpieza de sangre, de aldeas que querían eximirse de la tiranía de las villas, de los municipios, acerca de problemas demográficos, acerca de cuestiones sociales. Por ejemplo, uno de los que primero me llamaron la atención fue el problema de la esclavitud. Yo me di entonces cuenta de que en la España del 16 había muchos esclavos, cosa que en los libros no aparecía, como el tema de la limpieza de sangre tampoco aparecía. Bueno, y entonces pues yo me dediqué a esos aspectos porque me parecían, por una parte me parecían nuevos, me parecían inéditos, y por otra parte pues me parecían más interesantes que aquellos otros que estaban entonces más cultivados. Conste que yo nunca he tenido ninguna prevención contra la historia política y diplomática, al contrario, me parece que es de una importancia fundamental para comprender bien los fenómenos sociales. Así que yo al mismo tiempo pues leía biografías de personajes, de militares, de diplomáticos. Procuré siempre estar al tanto de... o sea, la historia al uso yo traté de conocerla a fondo. Pero sobre eso pues le fui añadiendo otras capas de materiales que hasta entonces no se habían aprovechado. Su relación con Vicent Vives, una estrecha relación, ¿tiene algo que ver en este sentido? ¿O puede tener algo que ver? Por lo menos, si no en el comienzo, en animarlo en esta tarea. Sí, indudablemente, sí, tiene que ver, porque yo conocí a Vicent en los cursillos de selección de profesorado que se realizaron en la Universidad de Barcelona el año 1933, y desde entonces nos unió una buena amistad, aunque claro, nuestros contactos no eran frecuentes porque vivíamos geográficamente muy separados. De momento, lo que a mí me llamó la atención en Vicent pues fue la síntesis que él hacía de historia y de geografía. Vicent Vives, en un principio, fue como yo, catedrático de instituto, y por consiguiente pues teníamos obligación de cultivar ambas disciplinas. Él se interesó mucho por la geografía. Él escribió un manual de geopolítica, que es una ciencia que entonces estaba bastante en el candelero, que después quedó desprestigiada, consecuencia del uso o del abuso que de él hizo en la Escuela Histórica Alemana. Así que hoy a las generaciones de estudiantes el nombre de Haushofer no le dirá nada. Sin embargo, Haushofer pues en aquel tiempo era un escritor bastante cotizado. Después, como era un hombre de un dinamismo extraordinario, Vicent Vives, entre sus diversas iniciativas, creó el Índice Histórico Español para satisfacer una necesidad apremiante, que era la de proporcionar información a todos los estudiosos de historia para que no se perdieran en la selva de trabajos que salían continuamente y de los cuales muchas veces pues
no se tenía noticia. Crea el Índice Histórico Español, recabó mi cooperación y yo se la presté desde el primer momento, convencido de que con ello pues estaba colaborando en una empresa de gran interés. Esto fue, parece que el año 1953. Y poco después, el 56, lanzó él su Historia Económica y Social de España y América, que indudablemente es una obra para su tiempo revolucionaria. Suscitó un gran interés, ha sido una de las obras pioneras de la nueva historia, y ahí colaboré yo en el siglo XVIII. Precisamente entonces estaba yo trabajando, mejor dicho, acababa de editar, yo ya había publicado ya mi Sociedad del siglo XVIII, así que lo que tuve que hacer fue en parte resumir mi libro de 18 y en parte evocar otros temas que en aquel libro primitivo no había yo podido tocar. Y también le hice algunas observaciones acerca de su Manual de Historia Económica de España, le señalé algunos defectos a corregir, pero la cosa, desgraciadamente, la colaboración no pudo llevarse mucho más allá, porque poco después, el año 60, Vicente Vives moría prematuramente. Y bueno, yo indudablemente pues tuve bastantes afinidades con la manera, con la visión histórica de Vicente Vives. Aprendí mucho en sus libros y me considero como una persona muy cercana a sus concepciones históricas. Se dice, don Antonio, que usted ha usado media vida en los archivos. ¿Qué archivos conoce bien? Bueno, yo me he dedicado sobre todo a archivos nacionales, porque me he dado cuenta de que rinden mucho más. Es decir, que una semana trabajando en un archivo nacional pues proporciona más material y generalmente más valioso que un mes trabajando en un archivo local. Claro está que como yo además me he interesado por la historia de Sevilla concretamente, pues también he estudiado archivos sevillanos. Archivos particulares, pues pocas veces he tenido ocasión de investigar en ellos, pero en fin, de uno de ellos por lo menos, el archivo de Conde de Villarieso, salió un libro. Las alteraciones andaluzas son el resultado de mis investigaciones en dicho archivo. He trabajado también algo, no mucho, en Granada, en el archivo diocesano, el archivo de la Chancillería, pero fundamentalmente lo esencial de mis libros ha salido del Archivo Histórico Nacional, del Archivo de Simancas, de la sección de manuscritos de la Biblioteca Nacional y del Archivo de Indias. El Archivo de Simancas estuve por primera vez en el año 64, me parece, no estoy seguro, 63 o 64. Estuve una larga temporada de verano, coincidí allí con una buena generación de historiadores, con Helio, que estaba entonces preparando su libro sobre Cataluña de Conde Duque, con Laper, que entonces terminaba ya su investigación acerca de los moriscos. En fin, conocí allí mucha gente interesante. Volví los veranos siguientes
Pues en total habré hecho como unas 8 o 9 campañas en Simancas, pero campañas intensivas, a base de trabajar, no solamente de trabajar en el archivo 6 o 7 horas, sino de llevar material para completar luego aquellas cosas que había tomado de una manera abreviada y ponerlas en claro. Así que realmente, pues, aunque yo, si vamos a sumar los días, quizás no haya estado en Simancas más de 110 o 120 días, pero esos días me han proporcionado un material de primera calidad y muy considerable. El Archivo Histórico Nacional de Madrid, a ese sí ha asistido con mucha asiduidad, puesto que mis estancias en Madrid han sido frecuentes y prolongadas. Así que de allí he sacado muchísimo material, lo esencial de algunos de mis libros, principalmente en la sección de consejos, más concretamente Consejo de Castilla, algo también de órdenes militares. Últimamente he trabajado bastante en Inquisición, he tocado un poco las diversas secciones, pero fundamentalmente estas que les digo. Y luego en la Sala de Manuscritos de la Biblioteca Nacional, que es un océano sin fondo, y el Archivo de India, donde también he sacado material, en gran parte todavía inutilizado. Vamos, quiero decir que no he producido todavía ningún libro especialmente dedicado a temas americanos, pero que sí, para diversas cuestiones relacionadas con la historia de Sevilla, con la economía española, con la sociedad, etcétera, pues que me ha servido de mucho estos trabajos en el Archivo de Indias. ¿Le han preocupado a usted a lo largo de su vida de historiador las cuestiones teóricas? Bueno, las cuestiones teóricas evidentemente me han preocupado siempre que he encontrado un autor, un profesor, un libro capaz de explicármelo de una manera clara y atrayente. Por desgracia, no todos los libros, ni mucho menos, reúnen estas cualidades. Nunca ha sido una de mis lecturas preferidas. Nunca he escrito tampoco profeso sobre materias teóricas, lo cual no quita para que yo me haya hecho poco a poco mi propia filosofía de la historia, una filosofía no sistemática, más bien una serie de deducciones y de postulados que en ningún caso han sido el producto de una teoría preconcebida. Es decir, yo pues, no considero como el método adecuado el de forjarse un esquema mental, casillero ideológico, y después ir con él a aplicarlo a los hechos históricos. A mí me parece que el problema, más bien el método lógico, es el inverso: acercarse sin prejuicio a los hechos históricos y después pues ir extrayendo conclusiones. Y de esa manera pues yo he extraído una serie de normas que me parece que se derivan de los hechos, pero que nunca me he preocupado de reunirlo en un cuerpo de doctrina. ¿Ha compaginado usted bien la labor como investigador, su labor como investigador y su tarea docente? ¿O le venía estrecha un poco la tarea docente que ha tenido que desempeñar casi durante toda su vida? Bueno, mentiría si dijera que no he encontrado obstáculos para simultanear ambas cosas. Realmente yo he dejado de investigar muchos temas y de acudir a muchos congresos y de hacer muchas cosas porque no podía hacerlo sin faltar a mis obligaciones docentes. Así que hasta cierto punto ha habido una incompatibilidad. De todas formas,
los 365 días del año y los 24 horas que tiene cada día dan mucho de sí si se saben aprovechar. Hay además que tener en cuenta que cuando yo ingresé en la docencia, las tareas del profesorado eran menos agobiantes que hoy. El profesor pues llegaba al centro docente, explicaba durante 2 horas, 3 horas y se quedaba ya libre de obligaciones hasta el día siguiente. Alguna que otra vez había un claustro, alguna que otra vez algún alumno especialmente interesado se acercaba para solicitar unas explicaciones, unas ampliaciones, pero esto eran hechos esporádicos, es decir, no estaba programado que tenía que dedicar tantas horas a reuniones, tantas a conferenciar con los padres de los alumnos, tantas a resolver dudas. O sea, teníamos menos tareas, siguiente, las horas libres. Ahora, yo comprendo que hoy simultanear ambas cosas exige un esfuerzo y un sacrificio notable. No obstante, veo que puede hacerse, puesto que veo que a pesar de todo, profesores que cumplen con escrupulosidad todas sus obligaciones docentes, a pesar de todo investigan y producen obras notables. Pero sería de desear que la Administración tomara conciencia de este problema. Es decir, hay un problema entre el profesor que tiene una vocación investigadora y el horario oficial. Habría que estudiar la manera de facilitar más la tarea de estas personas. 1955 es un año especialmente fructífero para usted. Aparece la primera versión de los judeoconversos, bueno, antes había aparecido un artículo, y aparece también la sociedad española en el siglo XVIII. ¿Investigaba usted en un solo tema o investigaba en varios temas a la vez? Bueno, por eso le he sacado a colación los 2 títulos y 2 títulos en un año de 2 obras clave. Me parece que ya es... Sí, hay que tener en cuenta que entonces había menos facilidad para publicar que hoy. Menos editoriales, menos revistas, menos ayudas, menos subvenciones, menos cajas de ahorro que dedicaran una parte de su producto a obras culturales, menos mecenazgo. Así que en general había menos facilidad. Para mí, que entonces era desconocido, pues el problema era aún mayor. Lo que quiere decir que el hecho de que en 1955 yo diera a luz 2 obras sobre temas distintos, no quiere decir que la acabara de hacer, sino que venía acumulando desde hacía ya tiempo, pues, materiales y obras que estaban buscando salida. Así que claro, este periodo de acumulación en mí fue muy largo, porque realmente ya desde mi etapa estudiantil pues a mí me interesaba la investigación, pero por las dificultades dichas y además porque yo tampoco tenía una prisa especial por publicar, pues hacia los años 50 yo me encontraba ya con bagaje bastante importante, con una colección de fichas numerosas sobre diversas materias. Es decir, que no me había cantonado de una manera especial. Había cultivado el tema sevillano, evidentemente, había acopiado ya bastantes cosas en el archivo de India y tenía una documentación bastante nueva acerca de estos 2 temas mencionados. Una sobre los judeoconversos, que era rigurosamente inédita hasta entonces, y otra sobre
la sociedad del siglo XVIII. Es decir, el siglo XVIII ha estudiado desde un ángulo, desde un punto de vista que entonces no era habitual. Bueno, y entonces pues interviene el patrocinio de don Carmelo Viñas, que como presidente que era entonces del Instituto Balme de Sociología del Consejo, tenía posibilidades de ofrecerme a mí a publicación. Entonces pues simplemente fue unas razones así de oportunidad el hecho de que aparecieran simultáneamente estas dos obras. ¿Por qué pasa usted del 18 al 17? No pasé, sino que yo me había estudiado el 17 y el 18 conjuntamente. ¿Por qué empecé por el 18? Pues no sé, yo no... recuerdo que don Carmelo Viña, después que yo había publicado en un primer trabajo sobre la esclavitud, exactamente, sí. Primero que yo publiqué en el Instituto Balme fue sobre la esclavitud. Después me pidió una monografía más amplia y entonces entregué lo de los judíos conversos. Y yo no sé por qué, al ordenar mis fichas, se me ocurrió hacer la historia social del 18 antes que de la del 17. Quizá me pareció más sencillo. Quizá me pareció que era una tarea más simple. Pero después, pues ya, viendo que había tenido buena acogida, entonces me dediqué a hacer una cosa más fundamental sobre 17, más ambiciosa. Tan ambiciosa que no pude terminarla, porque ya después de hacer un volumen sobre la nobleza y otro sobre el clero, cuando quise continuar vi que sobre el estado llano, sobre las clases urbanas, sobre las clases rurales sobre todo, en aquella época pues no había monografías previas, es decir, que no tenía yo el andamiaje necesario para seguir, por eso se quedó ahí cortada la historia de la sociedad española del siglo XVII. Y entre el 18 y el 17 se tiene usted que plantear como paso, diríamos, metodológico, si quiere, metodológico entre comillas, la historia de la hacienda de un reinado concreto. Si no recuerdo mal, lo dice usted en algún Pues, lugar, que sí, era clave conocerla. Sí. Pues sí, porque yo veía muy claro que problemas políticos y sociales del 17 eran en gran parte producto de una situación política interna y externa, con gran influencia de la política internacional, que a través del mecanismo de la Real Hacienda influía, había una influencia recíproca entre historia económico-social e historia político-militar, y el mecanismo de unión entre ambas era la Real Hacienda. Y sobre la hacienda de Felipe IV pues no había prácticamente nada. Y entonces me fui a Simancas con el deseo de encontrar allí los elementos necesarios, y los encontré en superabundancia. Entonces me di yo cuenta de la inmensa riqueza de Simancas, especialmente de las series económicas de Simancas, que entonces no se les daba importancia, no se les prestaba atención, y por eso estaban muy deficientemente catalogados. Y había un tomito de consejos y juntas de Hacienda en la cual la catalogación no podía ser más sucinta, se limitaba a decir año 1621, consulta y memorial del Consejo de Hacienda, 1622, consulta y memorial del Consejo de Hacienda.
Y yo intuía que allí tenía que haber cosas muy interesantes. En efecto, empecé a pedir aquellos legajos y allí salía de todo. Salía desde el memorial de un criado de la Real Casa que pedía una ayuda de costa, hasta el memorial de un concejo que solicitaba la exención de tributos por disminución de vecindad, o que pedía que se le admitiera la puja del valor en que se había vendido para no perder la condición de realengo. En fin, un panorama completo acerca de la vida castellana. Y al mismo tiempo, pues, datos abundantísimos y de primera mano acerca de los apuros de la hacienda, los presupuestos, acerca de ingresos y gastos, los tratos con los banqueros y asentistas reales, todo un mundo absolutamente desconocido, y que son los que me facilitaron los materiales para ese libro. Que este libro, pues, tuvo una gestación un poco difícil, porque, bueno, ahora me estoy dando cuenta de que yo le había dicho que empecé a trabajar en Simancas por los años 60, y no, fue por los años 50. Fue por los años 50 porque, claro, porque yo conocí allí a Laper antes que él publicara la geografía de la España morisca. Además, mi libro sobre la hacienda Felipe IV es del 60. Y pasaron algunos años, porque al principio yo tenía los materiales, pero no sabía qué hacer con ellos, ni sabía si iba a encontrar editor. Y luego la revista de Derecho Financiero me pidió un artículo. Y entonces yo me ofrecí a hacer un artículo sobre esto, y me contestaron que el asunto era interesante y que podían publicarme un libro. Esto debió ser el año 58 o 59. Entonces, rápidamente escribí el libro y se publicó el 60. Así que mis primeras excursiones a Simancas debieron ser por el año 53 o 54. ¿Concibe usted desde muy temprano una historia de Andalucía, o las muchas páginas que le ha dedicado a la historia de Andalucía tienen razones, diría yo, razones editoriales, razones del medio ambiente en que empezamos a movernos a partir de una fecha determinada? Sí, hay una razón coyuntural, pues yo me interesé desde muy pronto por la historia de Sevilla. Mi primer libro, Horto y Ocaso de Sevilla, lo escribí el año 45 y apareció el 46. Por entonces ya estaba publicándose Archivo Hispalense, revista de temas sevillanos, y yo colaboré desde el primer momento con bastante intensidad. Pero el tema de Andalucía en su conjunto no, porque no me consideraba capacitado, no tenía yo investigaciones originales sobre otras ciudades andaluzas. Así que en realidad yo no escribí nada de conjunto sobre Andalucía hasta que el año 78 debió ser. Antonio Miguel Bernal y Antonio Collantes de Terán me dijeron que había un proyecto editorial que querían que yo colaborara en él, y de ahí salió la historia de Andalucía de Planeta. Y ya metido en esa senda y acuciado por demandas diversas, pues he ido haciendo otras cosas sobre Andalucía. Así que en realidad mi vocación como historiador de Andalucía es relativamente reciente. Usted hizo una historia de las alteraciones andaluzas.
Y pensaba